Bueno, esperemos que se están conectando los que faltan y seguimos. Listo, dice acá, porque tal vez el hombre se esforzaba más. Bueno, Shenoa, bien. Laura dice por los cromosomas. Bueno, pues resulta que nosotros, tanto las mujeres y los hombres, tenemos células sexuales, ¿sí o no? ¿Cuál es la célula sexual femenina, amigos? ¿Célula sexual femenina? ¿Eucariota? No, eso es una célula, eso es un tipo de célula. Y tanto hombres y mujeres tenemos células eucariotas también, y todos los seres vivos en su gran mayoría, sobre todo los pluricelulares y los que tenemos tejidos, tenemos células eucariotas, ¿listo? Son células que tienen núcleo, pero nuestras células sexuales, que también son eucariotas, ¿cuál es la de la mujer? ¿Los ovarios? Los ovarios es el órgano que Óvulos. produce la célula sexual llamada, ahí lo dijeron, Los óvulos. 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 Listo. Célula sexual femenina se llama óvulo. Célula sexual masculina, Espermatozoide. espermatozoide. Espermatozoides. Entonces busquemos nuestro pequeño espermatozoide, muchachos. Chan. Listo. Miremos esta imagen fundamental para entender por qué los hombres no podemos heredar a nuestras siguientes generaciones mitocondrias. Entonces, analicen la imagen. ¿Por qué? Venga, y le aumentamos un tilín. Porque a la hora de entrar al útero se le rompe la cola, ¿no, profe? Listo, bien. Cuando entra, no al útero, sino al óvulo, el o sea, el núcleo del espermatozoide entra al óvulo. Entonces acá está el óvulo. El óvulo es una célula re grande respecto al espermatozoide. Digamos que todo esto de acá es el óvulo. Cuando él va a ingresar, lo único que va a ingresar es esto, el núcleo. Y ahí tiene el material genético, el ADN. Pero lo demás se pierde. Por obvias razones, el espermatozoide debe tener mitocondrias en ese lugar para poder mover el flagelo. ¿Sí? Le brinda energía y hace que ese flagelo se mueva. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Entonces, a lo que voy a hacer lo siguiente. Cuando ustedes festejaron el Día de la Madre y ustedes le dijeron, ay, sí, que gracias por la vida y ta, ta, ta. También deben decirle, mejor dicho, cuando se acabe esta clase, se van a ir donde su mamá, su abuela y todas las mujeres de su casa que le permitieron vivir, porque ellas fueron las que le heredaron la mitocondria. Si usted respira, si sus células respiran, si sus 37 billones de células respiran, es gracias a que su mamá le heredó mitocondrias. Su papá no, porque en el espermatozoide se pierden cuando entran. Entonces, si nosotros respiramos, si tenemos mitocondrias, todos y cada uno de nosotros, es gracias a que nuestra mamá no las aportó. ¿Listo? Porque nuestra madre no la aportó. Y eso va a ser muy importante, muchachos, porque
eh, además de ser ese requerimiento energético, las mitocondrias nos van a permitir saber cuál es nuestro pasado evolutivo también, al igual que pues nuestro ADN, ¿listo? Pero las mitocondrias tienen un ADN que no varía tanto como el que sí puede variar en nuestro ADN en la reproducción sexual, que es totalmente diferente. Por eso no nos parecemos, no somos idénticos, perdón, a nuestros familiares, sino con cada generación genética, ¿sí? De ahí viene también generación, porque son las filiales genéticas, ¿sí? Que van pasando. Hay diferencias significativas y entre más avancen, pues más diferentes van a ser. ¿Listo? Entonces, bien, ahí ya resolvimos esa incógnita de cómo es el funcionamiento de este material genético. Tenemos este en la mitocondria, tenemos en el núcleo ADN y en los ribosomas ARN. ¿Listo? El ARN es el que va a copiar la información del ADN del núcleo para producir cositas, para producir células, para producir centriolos, microtúbulos y todo lo que pueda conformar. Y también otro tipo de sustancias muy importantes para la célula. ¿Estamos? Bien. Ahora, en este momento nosotros tenemos un amigo muy especial que nos ha cambiado la vida en este momento histórico y se llama el virus SARS-CoV-2. ¿Sí lo han escuchado? Ese virus. Es el coronavirus, ¿cierto? Ujú. Bueno, ¿qué es? Es un tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, de los muchos que hay, ¿listo? Y crea una enfermedad que se llama, acá está el nombre de la enfermedad. ¿Cómo se llama la Neumonía. enfermedad? COVID-19, ¿no? La enfermedad se llama COVID-19, ¿listo? Ese es el nombre de la enfermedad, muchachos, COVID-19. Por eso no se le suele decir el COVID-19, bueno, se dice, los expertos dicen que no se le diría el COVID-19, sino la COVID-19, porque cuando hablamos de COVID-19 es una enfermedad. ¿Quién genera esa enfermedad? Un virus llamado SARS-CoV-2. ¿Listo? O sea, así se llama el virus y genera esa enfermedad llamada COVID-19. Ahora, ¿cómo se reproduce un virus? Fácil. Muy chévere esta me gusta. ¿Cómo se reproduce un virus, muchachos? Infectando otras células. ¿Y cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? eh, no sé el cómo, pero el por qué es porque ellas no se pueden reproducir sin ayuda de otro organismo. Muy bien, excelente, excelente ahí, excelente. Entonces ellos necesitan sí o sí de de otra célula o de otro organismo para poder eh, generar, digamos, este proceso de reproducción, ya que ellos no pueden. Ay, Laura, tú me habías preguntado algo acá, porque esa es la parte que se desprende. ¿A qué te referías? Quiero explicar ese tema haciendo un pequeño paréntesis. Laura, ¿a qué te referías? ¿A qué se desprenden qué en la menstruación? Profe, yo me refería cuando estábamos hablando de los espermatozoides y eso. Ah, ya. Listo, 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 listo. Y acá me dice, bueno, acá ya me están diciendo, bueno, García tiene una idea, dice, haciéndose pasar por una célula para hacer una réplica. Más o menos hace así, pero la respuesta la tiene Laura, copiando su material genético. Entonces, mira lo interesante que dice Danielito, y es que se hace pasar por una célula, bien, hace creer a la célula que el material genético del virus es el propio de la célula. Entonces, el ribosoma coge ese material genético y en vez de producir más mitocondrias, microtúbulos y otros organelos o
u otras proteínas para la célula, lo que empieza a producir confundido son más cápsulas de este virus. Entonces, copia su material genético. ¿Qué material genético tiene ese virus? Ahí está en pantalla. Ahí está en la pantalla, rápida. Rápido. Hola. ¿Cuál es el material genético del virus? ARN. Muy bien, ahí está, ARN. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ese material genético ARN eh, pues va a ser cogido muy fácilmente por por los ribosomas. Y los ribosomas van a empezar a producir y 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 a producir una cantidad inmensa, pero muy inmensa, de cápsulas de virus. ¿Listo? Eh, entonces, en este caso, mm, lo que pasa en la célula cuando están los alvéolos pulmonares, las células atacan directamente a las células pulmonares. Estas empiezan a llenar poco a poco de cápsulas de virus y cuando llega a un punto, la célula queda totalmente llena. ¿Qué pasa cuando queda totalmente llena? Explota e infecta a otras. Muy bien, explota e infecta a otras. Excelente. Entonces, y como explota y entonces todos los virus salen a todas las direcciones y empieza a infectar las células de los pulmones que están al lado. Como consecuencia, la persona ya no puede hacer intercambio gaseoso. La persona ya no puede, entre comillas, respirar, ya no puede inhalar oxígeno porque el virus le dañó las células. Por tanto, la persona ya como no entra oxígeno, la mayoría de sus 37 billones de células del cuerpo ya no puede producir energía. Por tanto, los tejidos empiezan a morir, los órganos empiezan a morir y la persona puede llegar a morir. Eso es lo que hace el virus, dañar las células de los pulmones y ya no puede ingresar oxígeno al cuerpo. Claro, Laura me dice, es por eso que la COVID puede principalmente afectar los pulmones. Claro, es un virus que solo se está reproduciendo y esperamos que solo lo haga en los pulmones. Por eso la vacuna no nos la ponen en los pulmones. ¿Qué pasa si nos ponen una vacuna contra la COVID-19 en los pulmones o cerca de los pulmones? ¿Qué pasaría? Pues por lo que la vacuna es como aplicar la misma enfermedad, entonces pues uno se afectaría más y no estaría haciendo nada la vacuna, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, lo que está haciendo la vacuna es ponernos un fragmento del virus. Si lo pusieran cerca al pulmón, pues cogería el pulmón, que es donde se reproduce. Entonces, ¿en dónde la ponen? En En el los, músculo. En el músculo. ¿Listo? Es por eso que el COVID principalmente afecta a los... Profe, una pregunta, ¿por qué la COVID afecta al gusto y el olfato? Bueno, eso es ya como tal una de las respuestas del cuerpo. ¿Cuándo se desarrolla la enfermedad? La enfermedad se desarrolla cuando se empieza a reproducir el virus. Y cuando se empieza a reproducir el virus, infectar otras y otras y otras células, eh, este eh, empieza a mandar, o la célula empieza a mandar una alerta a todo el cuerpo y se manda una respuesta que se llama una respuesta inmune. Es decir, los glóbulos blancos van a atacar directamente a las células que están infectadas o al virus directamente para destruirlo. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a producir anticuerpos y va a producir algunas sustancias como la histamina, ¿sí? Que es una
sustancia que nos va a servir para estornudar, para toser, etcétera, ¿cierto? Y en ese sentido, la histamina hace que se inflamen ciertas partes de nuestro cuerpo, haciendo que los nervios sensitivos del gusto y el olfato no funcionen. Pero es una respuesta del cuerpo para poder destruir el virus. ¿Mm? Entonces, esos son los síntomas de los que hablamos. Esos síntomas que nos da fiebre y todo eso es la estrategia que está usando el cuerpo para poder destruir algo extraño que está dentro de nuestro mismo cuerpo y que nos está haciendo daño. Entonces, digamos que cuando no solo la pérdida del gusto y el olfato, que eso también pasa cuando nosotros nos da una gripa muy fuerte, ¿no? Se produce mucha histamina y perdemos el sentido del gusto y el olfato. Entonces, los demás síntomas también son producto de lo que el cuerpo está haciendo para reaccionar y destruir el virus. Entonces, mira lo que dice, pensé que era algo como tal que generaba el virus. Pues eso es lo que hace la presencia del virus en nuestro cuerpo. Pero esos síntomas es la respuesta del cuerpo para destruirlo. O sea, la fiebre, entre comillas, no es mala porque es el aumento de temperatura del cuerpo para poder destruir el virus. Lo que pasa es que como el cuerpo quiere subir tanto la temperatura para destruirlo, puede dañar otros órganos. Por eso hay que controlar la fiebre, porque si ya sube de 39 grados la fiebre, empieza a dañarse el sistema nervioso. ¿Listo? Entonces Aleja nos dice acá, es un común mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa, mi amor. Exactamente. Mecanismo de defensa que nuestro cuerpo empieza a generar para poder destruir todo cuerpo extraño, no solamente con los virus, también pasa con las bacterias, ¿cierto? También pasa con algunos hongos, con los parásitos. Eso es lo que intenta hacer el cuerpo, muchachos. ¿Listo? ¿Está ahí bien, mis pequeños? Sí. Bueno. Eh, Acá me preguntan que si el tétano es una bacteria. Bueno, digamos que primero que todo hay que mirar que diversos organismos vivos, como las bacterias, ¿cierto? Pueden sobrevivir en muchos lugares que uno menos lo espera. El tétano es una infección dada por bacterias, ¿sí? Que se reproducen muy rápidamente en nuestro cuerpo. ¿M? Y se puede prevenir con una vacuna. En algunos casos extremos, pues digamos que puede dañar algunos tejidos y tocaría cortar algunas partes a menos que la bacteria se distribuya por todo el cuerpo. ¿En dónde suele vivir el tétano? Principalmente. Fue como en el óxido, ¿no? Exactamente en los metales, ¿sí? En los metales. Y cuando se oxidan, es una bacteria que se va a pegar a estos metales. Entonces, cuando uno se corta, así sea, no solo oxidado, muy bien, Salamanca, excelente. Así sea oxidado, ¿cierto? Mm, o no esté oxidado el metal, puede tener la bacteria del tétano. Entonces, por eso nosotros recibimos, o si hay una operación, o si tuvimos una herida con un metal, se tiene que recibir inmediatamente la vacuna contra el tétano, porque es una enfermedad que empieza a reproducir las bacterias dentro del cuerpo, pero afecta principalmente el sistema muscular y posteriormente el sistema nervioso. Entonces las personas empiezan a descomponerse la piel y todo eso, y luego pierden todo tipo de, digamos que
conexión con el órgano donde se está afectando hasta que todo el cuerpo empieza a morir. Es una enfermedad muy grave, muchachos. Es muy grave. ¿Listo? Bueno, hasta ahí bien. Entonces, todos los virus, volviendo acá a los virus, todos los virus tienen el mismo funcionamiento. Se van al núcleo de una célula, invaden la célula y se reproducen. Y van destruyendo así al ser vivo. Los virus pueden ser, o bueno, pueden llegar a atacar diversos virus a todos los seres vivos. Hay virus que atacan hongos, que atacan plantas, que atacan animales, que atacan bacterias. Hay virus que atacan bacterias, eh, que son los más conocidos. Miremos acá. Profe, Dime, dime. digamos, la rabia, se supone que a uno le puede dar eso si lo muerde un animal con rabia o Ujú, lo ujú. rasguña o algo. Pero, o sea, digamos, uno estando así normal, ¿le puede dar rabia así de la nada? No, 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 no. Así de la nada, no. Eh, bueno, ya explico el virus de la rabia. ¿Listo? Pero quería mostrarles este. Ustedes sí han visto caricaturas y en los muñequitos animados salen mucho estos virus, muchachos. O sea, como esta forma de virus, muy diferente a este, por ejemplo. Muy diferente. Pero este es como la forma de virus más conocida. Se llaman bacteriófagos y lo que hacen es infectar. Acá vemos como una imagen, obviamente editada en computador y eso, de cómo los virus bacteriófagos están invadiendo en este momento una bacteria. ¿Listo? Y también pueden destruirla. Es decir, los virus están para todos los seres vivos prácticamente. Y el otro es el virus de la rabia. A ver si sale de pronto acá un dibujito. Mírenlo. Virus de la rabia. La rabia, muchachos, es una enfermedad muy grave. Eh, a partir de la rabia y de las infecciones con rabia, es que aparece la cuestión de esto de los zombies, de que surgiera la idea de creer en zombies y todo esto, porque las personas realmente cambian mucho y se tornan demasiado agresivas. ¿Listo? Entonces, la rabia es una enfermedad prácticamente mortal, donde si un animal con rabia nos muerde, prácticamente la persona que es mordida morirá. Prácticamente. O sea, ¿hay vacuna? Sí lo hay antes de la mordedura. Pero casi siempre si nosotros nos muerde un animal con rabia y no reaccionamos a tiempo, cuestión que es muy rápido, que este virus se reproduzca, vamos a morir. ¿Listo? No sé cómo se genera. Bueno, digamos que es muy difícil saber cuál es el origen de los virus, pero siempre, o sea, los virus pasan por contagio. Entonces, a un animal con rabia lo mordió otro animal con rabia y así sucesivamente, ¿sí? Tiene que ser por mordeduras, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este proceso va a ser eh, muy agresivo y va a matar a la persona prácticamente. ¿Listo? Eh, acá en Colombia, creo que hace 2, 3 años se presentó un caso de rabia en el Tolima y una mujer murió por una mordedura de un perro. Sin embargo, pues esta enfermedad está realmente muy controlada, han mejorado muchísimo el control de la rabia en Colombia, pues los casos son mínimos. O sea, este caso de mordedura de rabia no se había presentado hacía más de 10 años, creo, en Colombia. Está muy controlado y eso depende también de nosotros. Pues, como ustedes saben, los que tenemos mascotas, cada año hay que ponerle las vacunas necesarias, entre ellas la de la rabia, a nuestras mascoticas para poder prevenir esta enfermedad que es mortal. Realmente es una enfermedad muy peligrosa,
¿Listo? Profe, pero digamos eso de la rabia no la... O sea, si un animal, digamos, no sé, un murciélago mordió a un perro y así fue como inició la rabia, o sea, no es posible, digamos, si uno sabe de dónde inició el virus, se podría, por decirlo así, encontrar una cura o algo. Bueno, digamos que es difícil en términos de cómo se reproduce tan rápido el virus, ¿no? Por eso una persona que lo muerdan con rabia, toca que automáticamente ya en el momento se ponga la vacuna y eso no quiere decir que funcione. Ahora, para determinar el origen de un virus es muy difícil porque los virus mutan muchísimo. O sea, como mezclan su material genético con el de la célula que están infectando, eh, pues prácticamente los virus están mutando todo el tiempo. O sea, salen con bases nitrogenadas de la persona que infecta, de la célula que infectaron y ahí ya se cambia. De ahí que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 ya sea totalmente diferente de otra cepa, ¿sí? Mm, ahora, digamos que sí hay una cuestión muy relacionada de la rabia con los murciélagos, ¿sí? La mayoría de murciélagos son murciélagos que comen frutos y que comen o que toman néctar o que se alimentan de plantas. Acá en Colombia solo existe un murciélago que se denomina un vampiro. ¿Cuáles son los vampiros? Fácil. ¿Cuáles son los vampiros? Fácil. Los que chupan Chupan sangre. Los que se alimentan de sangre. Listo, muy Los que bien. chupan sangre. Excelente. Ahora, ellos no son como las películas que pareciera que los colmillitos tuvieran tubos y tú chuparan como pitillos, no. Ellos muerden a las vacas, casi siempre a las vacas, con sus colmillitos y empiezan a lamer esa sangre de las vaquitas. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Que el murciélago tenga el virus de la rabia y eh, se lo transmita a una vaca, llamado el síndrome de las vacas locas. Entonces, la vaca puede desarrollar la enfermedad y se distribuye por todo el cuerpo hasta llegar a la saliva y cuando muerde a alguien puede transmitirle la rabia, ¿sí? Entonces, digamos que es muy difícil hacer un control y como se modifica tan rápido, encontrar la cura para un virus es casi que imposible. Por ejemplo, ahorita el SARS-CoV-2 o la COVID-19 prácticamente no tiene cura. Prácticamente no tiene cura porque se va a ir modificando. Entonces ustedes escuchan noticias como, ah, sí, ya hay otra cepa. Ups. Hubo otra modificación. Chan, está la variante brasilera, la variante suiza, la variante, no sé, bueno, la que puedan imaginar. Y debe haber muchas más de las que ya han identificado, muchachos. ¿Mm? Pero la vacuna lo que hace es coger la mayor parte del material genético que está allí y así generar una vacuna. ¿Y qué hace la vacuna? Pues que el cuerpo genere memoria, se llama eso, que nuestros glóbulos blancos identifiquen ese material genético y cuando llegue al cuerpo lo destruyan fácilmente. ¿Listo? Bueno, me pregunta Aleja acá, profe, ¿qué es la varicela? Un virus. Un virus también. Eh, tengo una pregunta. ¿Qué debe pasar en el ADN para que una persona nazca con enfermedad de los órganos invertidos? Bueno, eso puede ser una casualidad de que en el momento de producción de proteínas, pues se genera esa inversión de los órganos, ¿no? Que es rarísimo, pero obviamente sí pasa. Profe, ¿y si esa vaca muere y una persona come su carne, la persona se contagia de rabia? Sí, 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 totalmente, totalmente, eso pasa. ¿Listo? Eh, hay que tener mucho cuidado porque con el consumo de carnes, acá en Colombia, antes, años atrás, el manejo de las carnes acá en Colombia era muy malo, era malísimo. Pero hoy en día, digamos que se ha procesado también, digamos, por ejemplo, con la carne de cerdo, como el cerdo tiene un material genético muy parecido al de nosotros, pues nos podía pasar muchas enfermedades.
Y antes no se trataba la carne de cerdo como se trata hoy en día y muchas personas morían de diversas causas a raíz del consumo de carne de cerdo que no lo hacían de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el problema de la carne de cerdo no son solo los virus, pueden ser bacterias, pero principalmente parásitos. ¿Mm? Por carne de cerdo se puede adquirir una tenia o un ascaris. Venga, les mostramos una foto con un ascaris para que se emocionen. Ay, le escribí mal. Ascaris lumbricoides, ahí está. Puse fue la banda de metal. Ascaris. Entonces, estas son las lombrices intestinales, muchachos. Se reproducen rápidamente en nuestro cuerpo. Recuerden que cuando estamos hablando de reproducción, también ellas tienen reproducción sexual, entonces también van a presentar variabilidad genética y sus generaciones pueden llegar a ser más resistentes para dejar el cuerpo. ¿Mm? Y antes en Colombia, el manejo de las carnes, que era tan malo, sobre todo la carne de cerdo, pues provocaba que muchas personas se enfermaran de ascaris. ¿Listo? Es esta. Profe, no hay como una especie de gusanos que, digamos, si uno se los toma, se pegan al intestino y hacen como que, digamos, uno baja. Ujú, ujú. La tenia, por ejemplo, la solitaria, hace eso. Entonces me pregunta acá Laura también, ¿y eso mata comiéndose el cuerpo? Claro, primero, lo que suelen hacer esas y la que te voy a mostrar, ahí la escribí mal, tenia solium, listo. Lo que hacen, esta es la tenia, miren, miren acá, y los ascaris es pegarse al intestino delgado. Función del intestino delgado. Extraer las proteínas. Bueno, bien, por ahí absorber nutrientes, no solo las proteínas, también absorbe proteínas, pero absorbe glucosa, absorbe vitaminas, ¿cierto? Eso hace el intestino delgado. Es decir, miren que estos parásitos ya saben dónde están los nutrientes, o sea, después de que pasan del estómago, ¿sí? La función del estómago, recuerden que es digerir, es decir, degradar la comida para que pase al intestino delgado y en el intestino delgado se absorben esos nutrientes. Entonces, si nosotros tenemos parásitos intestinales, esos parásitos intestinales van a hacer que nosotros aprovechemos, perdón, perdamos esos nutrientes y los están aprovechando ellos, los parásitos. Entonces, si la tenia tiene en la cabecita, venga, les muestro cómo es la cabeza de una tenia, mírenla ahí, tiene como una especie de chuzitos y ella se va a pegar a las paredes del intestino delgado y va a empezar a absorber nuestros nutrientes. Las personas que tienen parásitos intestinales, no todas, porque ahorita se me trauman mis niños, suelen ser muy delgadas, ¿sí? No tienen energía. ¿Por qué? Porque estos parásitos se les están robando los nutrientes. Ahora, si alguien del grupo está flaquito y así, no es porque tenga necesariamente parásitos, sino porque ustedes todavía son niños. Sin embargo, es necesario, por tal razón, purgarse una vez al año. ¿Listo? Bien. Entonces, esta, eh, eh, esta, mm, este animalito llamado tenia, mírenlo acá tan lindo y tan hermoso. Así se ve. Como ustedes ven acá, ven el oro en otra nueva ventanita de pestaña, la tenia tiene como varios fragmentos. Acá uno, acá otro, acá otro. Esto no es un animal en sí mismo, sino cada animalito es cada cuadrito. Es decir, lo que estamos viendo ahí no es un gusano, es una colonia. Cada cuadrito es un individuo, es un animalito por aparte, que se empiezan a unir. Y son hermafroditas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen los dos aparatos sexuales. Muy bien, excelente. Bueno, dice acá Laura que como están así de unidos, es como si fuera una cadena, exactamente. Ya se empiezan a pegar y a pegar y a pegar. Y como son hermafroditas, tienen los dos aparatos reproductivos y son funcionales. Entonces se pueden reproducir con los cuadritos que están al lado o se pueden reproducir ellas mismas y dar origen a otro cuadrito más. Entonces miren lo rápido que puede llegar a ser
su crecimiento como colonia. Entonces, estos parásitos, acá lo que nosotros podemos ver es que podemos o se podría estudiar genéticamente todas las generaciones que ha tenido esta colonia en sí misma, desde las más antiguas hasta las más recientes. ¿Listo? Eso es lo que hace. Importantísimo. ¿Está ahí bien, mis pequeñuelos? Bueno, ¿y cómo se desechan? Bueno, nosotros con los purgantes, ¿cómo van a generar una especie de veneno? Entonces, como están pegadas al, al intestino delgado, pues cuando llegue desintegrado ese purgante, van a aprovecharlo y se van a ir desprendiendo y se van a ir muriendo cada uno de ellos. Entonces, se van a desintegrar poco a poco y por medio de las heces los podemos sacar sin que nos demos cuenta siquiera, sin que nos demos cuenta. ¿Listo? Y lo mismo con el ascaris. El ascaris sí suele salir totalmente completo. El ascaris sí suele salir la lombricita blanca ahí en las heces, en el popó, y se libera. ¿Listo? Eso para hacer el abordaje pues, de las diferentes afecciones, como los virus, como estos parásitos y como las bacterias que nos pueden afectar. Entonces, las bacterias, los virus y un poquito en menor medida, los parásitos, también puede pasar con hongos y alergias, van a tener una relación directa con nuestra genética, de cómo nosotros podemos o podemos tener una resistencia ante diversos parásitos o infecciones que pueden llegar a afectarnos. Listo, bien ahí. Entonces, ya que quedan 2 minutos, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo Dime, tengo una pregunta. dime, O dime. sea, digamos, en la película está el planeta de los simios, ¿Mm? que todo comienza como con una enfermedad y como van pasando como las generaciones se van volviendo inmunes, eso sí puede pasar. Bueno, lo que pasa es que en el planeta de los simios, la enfermedad que estaban tratando para desarrollar era el Alzheimer. Y esa enfermedad le dio inteligencia a los simios, ¿sí? Eh, Porque estaban experimentando con ellos, según la película. Lo cual el Alzheimer puede resultar de dos vías. ¿Se puede desarrollar la enfermedad? Sí, por algún problema del sistema nervioso y también puede llegar a ser genética. Entonces, pues que puedan desarrollar ese tipo de habilidades y que perduren el tiempo, sí puede ser posible. Eso lo veremos un poquitín más adelante en algo que se llama la evolución. Si sirve ese órgano, etcétera, se mantiene en el tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, muchachos. No olviden hacerlo del normal clic, háganlo de una vez ahorita en estos 10 minutos porque se les olvidará y lo suben ahí mismo a la plataforma. ¿Listo? Los amo mucho, muchachos, son los mejores. Nos vemos la próxima. Bueno, acá dice Laura, iba a preguntar algo. Pero el Alzheimer se puede llegar a olvidar algo de la genética. No, no, solo es memoria lo que se olvida. Xenova, te amo, eres la mejor.